continuación tendremos la oportunidad de apreciar cómo la fuerza centrípeta puede ser interpretada como otras fuerzas que intervienen para que los objetos tengan trayectoria circular. Veamos qué nos dice el ejemplo. Un automóvil de 800 kilogramos corre a 25 metros partido por segundo por una curva de 125 metros de radio. ¿Cuál es la fuerza de fricción entre las ruedas y el pavimento para evitar que el auto resbale? En este caso, se deduce que la fuerza de fricción entre las ruedas y el pavimento es una fuerza de tipo centrípeta, porque de no existir esta fuerza de fricción, el auto simplemente resbalaría y seguiría una trayectoria tangente como es el de la velocidad. Por lo tanto, la fuerza que están haciendo las ruedas con el pavimento, expresada en una fuerza de roce, es lo que en el fondo produce el movimiento circular, lo cual coincide con la definición de fuerza centrípeta, fuerza que provoca que la trayectoria sea circular. Así que por lo tanto, en el fondo, calcular esta fuerza de fricción es calcular la fuerza centrípeta. Veamos los datos, vamos a anotar a un costado. La masa del automóvil es de 800 kilogramos. La velocidad es de 25 metros partido por segundo. La curva tiene un radio de 125 metros. Preguntan cuál es la fuerza centrípeta, en este caso, para que ocurra esto. Entonces, la fuerza centrípeta es la masa por la aceleración centrípeta. Si nos damos cuenta, la masa está, pero la aceleración centrípeta no. Veamos qué se necesita para calcular la aceleración centrípeta. Velocidad al cuadrado partido por el radio. Y si miramos al lado, es justo lo que tenemos. Así que calculamos la aceleración centrípeta directamente. ¿Ya? Vemos que las unidades están en metros, en segundos y en kilogramos, así que no hay que transformarlas y reemplazamos. Velocidad al cuadrado sería 25 metros partido por segundo al cuadrado. Eso dividido por un radio de 125 metros. Entonces, 25 al cuadrado son 625 metros cuadrados dividido por segundos, también elevado al cuadrado. Y abajo dividido por 125 metros. Dentro de lo que son las unidades, aquí solamente podemos simplificar el cuadrado con el m de metros, quedaría metro partido por segundo al cuadrado. ¿Estará correcto? Sí, porque estamos buscando aceleración. Por lo tanto, la aceleración centrípeta, hacemos la división 625 dividido por 125, eso da justo 5 metros partido por segundo al cuadrado. Tenemos entonces la aceleración centrípeta. Y para calcular la fuerza debemos simplemente multiplicar por la masa. Así que fuerza centrípeta igual masa por aceleración centrípeta. Sería esto: 800 kilogramos por 5 metros partido por segundo al cuadrado. Voy a continuar aquí al lado. 800 por 5 da 4000 kilogramos metros partido por segundo al cuadrado. Y esta unidad es nuestro querido Newton. Así que la fuerza centrípeta en este caso es de 4000 Newton. Eso, si quieren compararlo con algo, equivale al peso de aproximadamente 400 kilogramos. Estimados alumnos, veamos ahora un ejemplo que nos compara las velocidades angulares y lineales. Veamos de qué se trata. Dice, en un disco se dibujan dos puntos. El punto 1 está a 20 centímetros del centro
y el punto 2 está a 50 centímetros del centro. El disco gira a 300 revoluciones por minuto. Calcular las velocidades lineales y angulares de cada punto. Entonces, de acuerdo a los datos, tenemos que estos son 20 centímetros y estos de aquí serían 50 centímetros. ¿Ya? Ahí está, 50 centímetros la distancia del punto 2 al centro y 20 centímetros del punto 1 al centro. En el fondo tenemos el radio del punto 1 es de 20 centímetros y el radio del punto 2 50 centímetros. Como sabemos, estas unidades, el centímetro es un buen dato, pero no nos sirve para el ingreso a los cálculos. Hay que pasarlo a metros. Dividimos por 100. 20 dividido por 100 da 0,2 metros. 50 dividido por 100 da 0,5 metros. Aquí hay involucrado un concepto muy importante. El disco es rígido. Los puntos no se intercambian de posición entre ellos. Siempre están a la misma distancia del centro y están a la misma distancia del borde. Por lo tanto, todo el disco completa un giro al mismo tiempo. Esto nos hace de inmediato deducir que la frecuencia del punto 1 va a ser igual a la frecuencia del punto 2. O sea, la cantidad de giros por segundo que da el punto 1 tiene que ser exactamente la que da el punto 2, porque esto es un disco rígido, esto no se estira, no se deforma. Y esa frecuencia en este caso es de 300 revoluciones por minuto. 300 revoluciones por minuto es un dato muy importante, pero tenemos que deducir la frecuencia en Hertz para poder incluirla dentro de los cálculos. 300 revoluciones por minuto significa 300 vueltas en 60 segundos. Pasarlo a Hertz significa en un segundo, por lo tanto dividimos por 60. Y eso da 5. 300 dividido por 60 da 5. Y ahora queda en Hertz. Por lo tanto, la frecuencia del punto 1 y del punto 2 son de 5 Hz. O sea, todos los puntos de la rueda dan 5 vueltas en cada segundo. Nos pide calcular las velocidades lineales y angulares de cada punto. Veamos. La velocidad lineal corresponde a 2pi RF. Por lo tanto, están todos los elementos para calcular las velocidades lineales. La velocidad lineal del punto 1, B sub 1 vamos a poner, va a ser 2pi por R por la frecuencia, o sea por el radio 1 y por la frecuencia que es la misma para los dos, o sea sería 2 por 3,14 por el radio del 1, 0,2 metros, por la frecuencia que es 5 Hz. Realizamos toda esa operación, 2 por 3,14 por 0,2 por 5 me da 6,28. Queda metros por Hertz, eso da metros partido por segundo, porque el Hertz es 1 partido por segundo. La velocidad 2, ocupamos la misma ecuación, 2pi RF, sería 2 por 3,14 por 0,5, lo único que cambia ahora, metros por 5 Hz. Y eso, la multiplicación de todos esos números nos da 15,5 metros partido por segundo, por las mismas razones anteriores. Tenemos entonces las velocidades son bastante distintas. Veamos ahora las velocidades angulares. Tenemos dos formas de calcular la velocidad angular. El ángulo dividido por el tiempo
o 2pi por la frecuencia. En este caso tenemos la frecuencia, así que con eso se puede calcular. Además está analizando la otra ecuación. No sabemos el ángulo barrido ni tampoco el tiempo en que es realizado este barrido, así que no tenemos los datos. Ocupamos esa de allí. 2pi por la frecuencia. Primero lo que debemos aclarar es que como el disco gira y es rígido, todos los puntos con la misma frecuencia, por lo tanto todos los puntos tienen la misma velocidad angular. Así que vamos a calcularlo y poner 1 y 2, porque es la misma para los dos. Sería 2pi por f, o sea 2 por 3,14 por la frecuencia que es 5 Hz. Eso da 2 por 5, 10 por 3,14 son 31,4 radianes partido por segundo. El radián, ya si ustedes se dan cuenta, aquí no apareció como unidad. Lo que pasa es que 2pi corresponde a un ángulo completo por cada hertz, pero el ángulo completo expresado en radianes. O sea, aquí está involucrado el radián dentro del 2pi. Quedaría entonces esa velocidad angular y es la misma para los dos. Y estas son las velocidades de cada punto. Resumiendo, independiente del radio que se encuentre en los puntos, la velocidad angular es la misma para todo el objeto que va girando. Sin embargo, las velocidades lineales sí varían y están en directa relación al radio que se presenta en cada uno.